Buen día. Nuestro grupo está conformado por Adamaris Gavilanes, Aquiles Cumbal y Shamir Becerra. Hoy vamos a presentar la simulación del proyecto 2 del sistema multimáquina del libro El Chimuno. Para la demostración del modelo transitorio de la máquina sincrónica se tiene en cuenta que Q es el eje de cuadratura y D es el eje directo. Empezamos con la ecuación del modelo de la máquina sincrónica, BQ, que es igual a RS, que es la resistencia del estator, que multiplica IQ más la derivada de concatenaciones de flujo del eje Q, más las concatenaciones de flujo del eje D por la derivada del ángulo del rotor. En este caso, debido a que se encuentra en estado transitorio, se tiene que las corrientes de amortiguamiento son cero. Por ende, IKQ e IKD son cero. Y con ello se realizan los reemplazos y las simplificaciones. Y se tiene que BQ es igual a RS por IQ más la reactancia transitoria en el eje D, que multiplica la corriente en el eje D, más el voltaje inducido en el eje Q en estado transitorio. Debemos tener en cuenta que las corrientes IQ e ID cambian de signo cuando se encuentran en generador. Por ende, se tiene que BQ es igual a RS, que multiplica el negativo de la corriente IQ más la reactancia en el eje D en el estado transitorio, que multiplica la ID negativa más el voltaje inducido en el eje Q en el estado transitorio. Y esto de aquí lo comparamos con la ecuación que se tienen en la tabla del libro del Chimuno y coincide. Realizamos el mismo proceso para el eje directo, en donde se tiene que voltaje D es igual a RS, que es la resistencia del estator, que multiplica ID más la derivada de las concatenaciones de flujo del eje D menos la concatenación de flujo en el eje Q, que multiplica a la derivada de ángulo del rotor. Tenemos las mismas consideraciones que la tuvimos en el caso pasado, debido a que sigue en estado transitorio, y se tiene que el voltaje en el eje directo es igual a RS, que multiplica ID menos la reactancia en el eje Q en estado transitorio, que multiplica IQ más el voltaje inducido en el eje D en estado transitorio. Cambiándole los signos a la corriente en el eje D y a la corriente en el eje Q, debido a que estamos comparando con un generador sincrónico, se obtiene que la ecuación coincide con la del libro. Para el análisis en el rotor partimos de la ecuación de voltaje en el campo. Debido a que estamos en el análisis transitorio, se tiene que, como el campo está ubicado en el eje directo, entonces la corriente de amortiguamiento en el eje directo, que sería IKD, es también igual a cero. Realizamos igual las operaciones que se muestran en la diapositiva y obtenemos que EF, que sería el voltaje inducido en el campo, es igual al voltaje inducido en el eje Q más la constante de tiempo en el eje directo en circuito abierto en estado transitorio, que multiplica la derivada del voltaje inducido en el eje Q en estado transitorio. Siguiendo el proceso detallado en la diapositiva, llegamos a que en generador se tiene que la constante de tiempo en el eje directo en circuito abierto en el estado transitorio, que multiplica la derivada del voltaje inducido en el eje Q más el voltaje inducido en el eje Q en estado transitorio, es igual al voltaje inducido en el campo más la multiplicación entre la resta que existe entre la reactancia en el eje directo menos la reactancia en el eje directo en estado transitorio, eso que multiplica a la corriente en el eje directo. Esto es negativo debido a que se tiene el análisis en el generador. De igual manera se compara el resultado obtenido con el del libro y pues coinciden. Este mismo proceso se lo realiza para el eje en cuadratura y nos da el resultado que se encuentra en la parte inferior y de igual manera coincide con el del libro. Teniendo en cuenta que las concatenaciones de flujo en el eje directo en estado transitorio es igual a las concatenaciones de flujo en el eje directo menos la variación de las concatenaciones de flujo del eje directo, esto sería igual a las concatenaciones de flujo en el eje directo menos la inductancia en el eje directo en estado transitorio que multiplica la corriente en el eje directo. Y de igual manera, el mismo análisis para las concatenaciones de flujo en el eje de cuadratura. Nosotros procedemos a hacer el cálculo del torque electromagnético. Partimos de la ecuación del torque electromagnético presentada en el modelo de la máquina sincrónica y llegamos a la conclusión de que el torque electromagnético es igual a 3 medios que multiplica el número de polos dividido para 2 y todo eso lo dividimos para el voltaje inducido en el eje de cuadratura en estado transitorio, que se lo divide para la velocidad del rotor. Eso de ahí se multiplica para la corriente en el eje Q. Debido a que es generador se lo pone en negativo.
Después se le suma el voltaje inducido en el eje directo en transitorio, dividido para la velocidad del rotor y multiplicado por la corriente en el eje directo. De igual manera es negativo porque es un generador. A todo eso se le suma la multiplicación que existe entre la ID y la IQ, y eso multiplicado por la diferencia que existe entre la inductancia del eje directo en transitorio menos la inductancia del eje de cuadratura en transitorio. Se simplifica la expresión anteriormente mencionada y se tiene que el torque electromagnético es igual al negativo de 3 medios que multiplica el número de polos sobre 2 que multiplica a la velocidad del rotor, todo eso que multiplica a el voltaje inducido en el eje de cuadratura en transitorio por la corriente de cuadratura más el voltaje inducido en el eje directo en estado transitorio por la corriente en el eje directo más la multiplicación que existe entre ID, IQ y multiplicado por la diferencia que existe entre la reactancia en el eje de cuadratura en estado transitorio y la reactancia en el eje directo en estado transitorio. Esto de aquí se encuentra expresado en Newton por metro y de igual manera coincide con la expresión brindada por el libro. Además, esta agrega una expresión, pero del torque electromagnético expresado ya en por unidad. Saludos con las personas que estén viendo este video. A continuación se va a desarrollar el modelo matemático del estado subtransitorio de la máquina sincrónica. Antes de proceder a representar las ecuaciones que rigen este modelo, se va a establecer la definición y algunos conceptos importantes que ocurren en el estado subtransitorio. Listo. Por definición, sabemos que el estado subtransitorio de la máquina sincrónica es el periodo que ocurre justo después de un cortocircuito o una perturbación y dura solo unos pocos ciclos de la señal. Aquí se presenta una componente subtransitoria, que es una corriente muy grande que aparece inmediatamente y luego cae de forma rápida. Esta caída se debe a los cambios bruscos de corriente en el rotor, especialmente en los devanados de amortiguamiento. Es importante recordar una cosa, que durante este tiempo todas las concatenaciones de flujo en el rotor se mantienen constantes. ¿Y qué ocasionan esto? Pues que sus derivadas se anulen, por lo que el sistema intenta mantener el flujo constante. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de las corrientes en los devanados del rotor, ya que éstas van cambiando para lograr dicho efecto. Este comportamiento se modela con las llamadas de inductancias subtransitorias, que son respectivamente las inductancias del eje directo y las inductancias del eje de cuadratura, LD y LQ2' respectivamente. Estas inductancias representan baja oposición inicial al paso de corriente. A continuación se desarrollará el modelo matemático para una mejor explicación y comprensión. Listo. Ahora pasamos a las ecuaciones del estator, que ya están respectivamente formuladas en el sistema de coordenadas de Q. Tenemos el voltaje Q, BQ, que se compone de tres partes: la caída resistiva, RS, por IQ, y la FEM subtransitoria, EQ, 2', y el término de cambio de flujo, la derivada de las concatenaciones de flujo en Q con respecto del tiempo, y lo mismo aplica para el voltaje D. Pero como se mencionó anteriormente, durante el estado subtransitorio, las concatenaciones de flujo en el rotor se mantienen constantes, por lo que sus derivadas se volverían prácticamente cero. Entonces dichas ecuaciones vistas anteriormente, pues se podrían simplificar al ser sus derivadas cero. Listo. También se puede observar las FEM subtransitorias. Las FEM subtransitorias, ¿qué es lo que representan? Pues representan el voltaje inducido detrás de la reactancia subtransitoria. Y esto es importante, ya que esto es lo que nos permite entender cómo responde la máquina ante cambios bruscos de la red. Y aquí están las ecuaciones diferenciales del rotor que modelan lo que pasa en los devanados de campo y en los devanados de amortiguamiento. En el eje D, por ejemplo, la FEM transitoria cambia con el tiempo de acuerdo a una constante de tiempo. Respectivamente, dichas constantes ya se mencionó anteriormente en el estudio de estado transitorio de la máquina estacionaria, y está también influenciada por el voltaje de excitación y por la diferencia de corriente entre el estator y el amortiguador. Lo mismo sucede en el eje Q con su respectiva constante de tiempo. Además, los devanados de amortiguamiento KD y KQ tienen sus propias ecuaciones, que también son diferenciales, pero con constantes más pequeñas porque responden muy rápido. Finalmente, el torque electromagnético que se desarrolla se expresa como una combinación de las FEMs subtransitorias y las corrientes del estator. Para entender cómo gira el rotor, se usa la ecuación dinámica que relaciona la aceleración del rotor con los torques, donde básicamente la aceleración del rotor depende del torque eléctrico generado por la máquina menos el torque mecánico que él se está entregando, y también se restan las pérdidas por fricción o por amortiguamiento, dependiendo
eh, cuáles pérdidas sean mayores. Estas ecuaciones permiten simular cómo cambia la velocidad y el ángulo del rotor justo después de una falla o una perturbación. Ahora, aunque el modelo que se está viendo a continuación es preciso, en muchos casos se puede simplificar porque las derivadas del flujo en el estator son muy pequeñas durante el periodo subtransitorio. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Pues ocasiona que las ecuaciones del estator se reduzcan y se pueda usar a un modelo más sencillo, que es más útil para simulaciones más rápidas, donde se tienen menos consideraciones, porque si es que modelamos con todas las especificaciones dadas, vamos a tener un modelo más complejo, pero pues no nos va a aportar más a la modelación final, si son valores que no aportan realmente significativamente, afectan al sistema que se está modelando. Así que en resumen, estas simplificaciones mantienen lo esencial del comportamiento en los primeros ciclos tras una falla, facilitando el análisis sin perder precisión importante. Y es así como funciona el estado subtransitorio de la máquina sincrónica. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la simulación de este sistema que vemos en pantalla, de un sistema de 4 barras de 2 generadores conectado a una red infinita. Para ello, vamos a comparar el comportamiento dinámico del sistema ante distintas condiciones de excitación, parámetros de la red y tipos de máquinas. Vamos a observar cómo varían los valores para ver si es que el sistema mantiene estabilidad o sale de ella. Vamos a asimismo ver las respuestas temporales de la tensión en terminales, de la corriente de salida, de la potencia activa y reactiva generadas, del ángulo del rotor, el par electromagnético y la diferencia entre el ángulo de máquina de la primera máquina y de la segunda máquina. Para el primer caso, vamos a analizar el comportamiento del sistema cuando ambos generadores están regulados en corriente continua, es decir, no tienen una regulación automática de tensión y ambos generadores se utilizan con parámetros similares, es decir, que los dos generadores van a ser iguales. Asimismo, vamos a tener un caso base, que va a ser los parámetros de la red, que van a ser unos parámetros estables, y asimismo vamos a mantener una configuración similar para los diferentes sistemas que vamos a hablar a continuación. Como podemos ver, dado que los reguladores no actúan sobre la tensión, el sistema presenta una menor capacidad de respuesta ante perturbaciones. Como vemos en las gráficas, presentamos oscilaciones tanto en la corriente y en la potencia generada. Y asimismo la Q generada, el delta, que sería el ángulo de máquina, y el torque electromagnético. Estas dos gráficas son acerca del primer generador. Asimismo, vamos a verlo para las gráficas del siguiente generador. Para el siguiente generador tenemos unos valores muy similares, sin embargo la corriente, como podemos ver, tiene una oscilación mucho mayor, aunque un poco más estable que el caso anterior, el otro generador, perdón. Asimismo la potencia generada, la cogenerada se mantiene un valor más o menos estable, el delta también presenta perturbaciones muy grandes y el teta asimismo unas perturbaciones muy notorias. Esto indica que existe una poca amortiguación debido a que se encuentran valores muy cercanos al eje imaginario y la respuesta dinámica es más lenta y menos estable. Las gráficas, como hemos visto, presentan oscilaciones que no se estabilizan en ningún valor predeterminado y son prolongadas por durante toda la simulación. Finalmente estamos viendo acerca de la diferencia entre delta 1 y delta 2, serían los ángulos de máquina tanto del generador 1 como del generador 2, y presentamos oscilaciones no tan pronunciadas como en los casos individuales, pero que también son notorias. Asimismo presenta que no se estabiliza un valor específico, lo cual nos indica que el sistema está oscilando y que no encuentra su punto de estabilidad. Pese a que encuentra estabilidades momentáneas, pero nuevamente empieza a oscilar, lo cual indica que está saliendo de la estabilidad, pero se puede mantener momentáneamente. Para este caso, se habilitará la regulación automática de voltaje, que sería un ABR, en ambos generadores, lo cual mantiene que el uso de las máquinas va a ser igual, tal cual, como se muestra, generador 1 igual al generador 2, y tendremos el mismo caso base, que sería la impedancia de la red y conectada a la barra infinita. Para ello, dentro del software de la simulación se puso esta condición de que sea 1 y 1, lo cual indica que va a ser una regulación de ABR. Gracias a la acción de los ABRs, se puede esperar que el sistema presente una estabilidad mucho mayor y responda rápidamente a las variaciones de voltaje. Como se ve, la curva de voltaje es totalmente plana, mientras que la corriente presenta oscilaciones, pero comparadas con el caso anterior son mucho menores. Asimismo, la potencia activa tiene una forma muy similar a la de la corriente. La cogenerada presenta una curva mucho más plana. El delta también presenta oscilaciones debido a la corriente y asimismo el torque electromagnético. Esto para la primera máquina. Ahora, para la segunda máquina presentamos que el voltaje también presenta una curva cuasi plana. La potencia generada y la corriente presentan las mismas gráficas, que son oscilaciones cercanas a un valor estable, pero oscilaciones. Asimismo, la Q generada presenta un valor un poco más estable, mientras que el delta presenta oscilaciones mucho más notorias y el torque electromagnético, por su parte, igual. Dentro de su diferencia de deltas, presentamos unas curvas similares a las del primer caso, pero en este caso
vemos que son un poco más abruptos los cambios, debido a que el ABR está actuando de manera más brusca, pero esto facilita a la estabilidad del sistema. Como vemos, presenta oscilaciones leves y luego se estabiliza el sistema, y luego nuevamente presenta oscilaciones, pero ya no son tan abruptas como las del primer caso. Para este caso de simulación, tendremos que la regulación de voltaje se mantendrá mediante el ABR para ambos generadores, y asimismo ambos generadores seguirán siendo iguales, pero se va a modificar la red eléctrica haciéndola más robusta. ¿Cómo se realiza esto? Se lo hace disminuyendo la impedancia Z34, que es la que vemos en la pantalla. Asimismo, debido a esto, se reducen las caídas de voltaje y se mejora el acoplamiento entre las máquinas. Una red más fuerte nos permite que exista una mejor transferencia de potencia y la sincronización entre generadores, lo que se traduce como mejoras en la estabilidad del sistema. Ahora, dentro de los resultados, como hemos mencionado antes, la corriente, el voltaje, mantiene su curva plana. La corriente presenta oscilaciones, pero ya no son tan bruscas y son mucho más amortiguadas. Asimismo, la potencia, la Q generada y el delta presentan oscilaciones, pero ya cada vez se van reduciendo más comparado a casos anteriores. Y asimismo el torque electromagnético. Para la máquina 2 tendremos que el voltaje igualmente tendrá una curva plana. La corriente presentará oscilaciones mucho menores a los casos anteriores, la P generada de igual manera, la Q generada, el delta, el torque electromagnético, se irán estabilizando a valores mucho más claros que en casos anteriores. Esto debido a lo antes mencionado, que es al aumento de la robustez del sistema, reduciendo la impedancia del mismo. Asimismo, dentro de la diferencia de delta 1 y delta 2, presentaremos todavía oscilaciones, pero si recordamos casos anteriores son mucho menores, denotando que el sistema es mucho más estable debido a la robustez de la red eléctrica. Ahora, para el caso 4, vamos a mantener la regulación mediante ABRs, pero vamos a cambiar los generadores, puesto que el generador 1 va a ser diferente al generador 2, teniendo parámetros totalmente diferentes y asimismo respuestas totalmente diferentes ante alteraciones del sistema. Pero mantendremos el caso base inicial de la red del equipo. Esto se hace para analizar un poco el comportamiento de la red cuando se tiene diferentes generadores, para ver asimismo la dinámica de la red ante cambios que se pueden presentar durante el mismo. Como vemos en la primera máquina, el generador en los voltajes del terminal se mantiene un voltaje constante, mientras que la corriente presenta oscilaciones mucho más abruptas debido a que no hay tanto control por parte del ABR, debido a que mientras se controla uno puede presentar oscilaciones del otro generador. Asimismo, la potencia generada presenta oscilaciones, la Q generada es un poco más plana, pero igual presenta ligeras oscilaciones, el delta mantiene oscilaciones muy bruscas y el torque electromagnético de la misma manera. Para la máquina 2 tendremos que el voltaje tendrá un voltaje casi plano, la corriente tendrá oscilaciones y picos muy bruscos y la potencia generada de igual manera. La Q generada presenta una curva muy plana, pero igual con sus oscilaciones, el delta de igual manera presentará oscilaciones muy bruscas y el teta, el torque electromagnético, de la misma forma. Asimismo, la diferencia entre delta 1 y delta 2 presentará oscilaciones, pero como vemos tendrá una respuesta un poco amortiguada, pero que no nos indica que el sistema está completamente en estabilidad, debido a que a la presencia de una heterogeneidad de los generadores, nos va a mostrar que el sistema va a estar balanceándose un poco, puesto que a las diferentes respuestas de los generadores y que no van a tener respuestas similares ante las mismas acciones del sistema. Para este último caso, se parte del mismo escenario que el caso 4, con una regulación mediante ABRs, pero con unas máquinas distintas. Pero también se tiene una diferencia muy notable, que sería la ganancia de Ka, que es aumentada a 200, en el regulador del voltaje del generador conectado a la barra 1. Esta ganancia más alta hace que el regulador responda más rápido a las desviaciones de tensión, lo que en teoría debería mejorar la regulación de voltaje. Sin embargo, si se tiene un Ka demasiado alto, se puede introducir inestabilidad o sobreoscilaciones al sistema, especialmente si es que este no se encuentra sintonizado con el resto del sistema. En los resultados es probable que se observe una respuesta inicial más rápida, pero también se puede ver picos más altos de inestabilidad local en las variables de la barra 1. Como se muestra, el voltaje en terminales es prácticamente estable, mientras que la corriente actúa bastante bien, pero presenta los picos que hemos mencionado anteriormente. De igual manera, la potencia generada tiene el mismo comportamiento que la corriente. La Q generada prácticamente plana, mientras que el ángulo delta tiene una forma muy similar a la corriente, con sus picos muy abruptos debido al funcionamiento muy brusco del ABR. Ahora, para el generador 2, tenemos que el voltaje va a ser prácticamente plano, la corriente va igual a mantener sus oscilaciones y que van a ser afectadas debido al funcionamiento del ABR conectado a la barra 1.
manteniendo las oscilaciones muy bruscas. Igualmente la Q generada va a ser prácticamente plana, mientras que el delta y el torque electromagnético van a presentar oscilaciones debido a la corriente del sistema. Finalmente, la variación de los deltas nos presenta que igual van a mantener un sistema prácticamente estable momentáneamente, debido a que al inicio va a presentar oscilaciones debido a los cambios del ABR y va asimismo a presentar tramos de estabilidad, lo cual nos indica que el sistema va a estar oscilando entre ser estable e inestable, estable e inestable debido a estos cambios que van a ser ocasionados por el ABR. Gracias.